obviamente, como cualquier político se precie. Motivo por el cual lo que hizo fue tirarle la Inquisición encima, como se hacía habitualmente. Esta Inquisición encontró culpable a Bruno de ser, por ejemplo, de sostener la misma historia de Galileo Galilei, que estaba en esa época dando vueltas ya con la teoría heliocéntrica. Yo adhiero a lo que dice, no, usted no puede adherir a eso porque eso no es verdad, la Tierra es el centro, etcétera, etcétera, cosas que ustedes ya conocen bien. Pero bueno, al señor Bruno, al dominico, que era un predicador muy importante, un tipo sumamente inteligente, un filósofo, lo queman. Lo queman en un lugar muy característico de Roma, se llama Campo dei Fiori, hoy está la escultura, el monumento, y allí lo queman. Ahí estaba también el Medici viendo esa cosa tan arbitraria, absurda, terrible, de matar gente del modo que la mataban. En este contexto empieza a pintar, con esa personalidad que les mencioné hace un rato. Esa personalidad más este medio, porque no hay enfermos sin medio donde desarrollar la enfermedad, termina generando el pintor más importante de la historia. Podría haber generado, podría haber desembocado todo esto en el asesino serial más importante de la historia, o en el pendenciero más importante de la historia, o en el ignoto y desconocido pintor menos importante de la historia. Sin embargo, termina en el Caravaggio. Vuelvo a él un segundo, después de haber visto estas cosas terribles, empieza a pintar lo que ve. Esa es la diferencia entre el Caravaggio y el resto de la pintura hasta ese momento. El Caravaggio no pinta lo que uno debe ver o debiera ver, pinta lo que ve, pinta lo que ocurre, con la violencia con que ocurren las cosas, pinta la calle, no el paraíso. Y cuando pinta santos, los pinta con aspecto de vagabundos. Y cuando pinta, se lo voy a mostrar después, cuando pinta la muerte de la Virgen, que es una herejía, ustedes saben que la Virgen María no murió. La Virgen María se quedó dormida y ascendió al cielo. No está muerta, para la teoría de la Iglesia, por supuesto. De tal modo que pinta a la Virgen María muerta, y para esto toma el cadáver de una prostituta embarazada, muerta a orillas del Tíber, y la pinta como la Virgen. Tenebroso, pero cierto, porque él pensaba que claramente los personajes que debía pintar, mártires, santos, vírgenes, magdalenas, etc., eran gente de la calle, porque si no era un invento del Renacimiento o del manierismo o de las escuelas anteriores. Entonces no había que pintar angelitos dulces con alitas doradas y con pajaritos de colores alrededor, con la Virgen María mirando la Anunciación como si fuera el éxtasis de Santa Teresa. No, había que pintar las cosas como eran. Y esto separó las aguas en Roma, porque hubo un grupo de gente muy importante que dijo: qué bueno este tipo, qué maravilla lo que hace. Y otro grupo de gente tan importante como esta que dijo: es un sacrilegio, no se puede pintar así. Usted no puede pintar a los santos con las patas sucias, con los pies espantosamente sucios, o con la ropa desgarrada. Los santos no son así, los santos son seres idílicos. No existe esto que usted hace. Hasta que esa controversia comenzó y apareció un personaje en su vida, un personaje muy importante, en su momento cardenal de Roma, era representante del duque de Toscana en Roma, el embajador, que era el cardenal Francisco del Monte. El cardenal Francisco del Monte vivía en un edificio, en un palacio que se llamaba Palacio Firenze, que hoy se llama Palazzo Madama, que es la sede del Senado de la República Italiana. Y el Medici fue a vivir allí durante casi un año y medio, y ahí pintó cosas maravillosas. Por ejemplo, todo lo que está enfrente de San Luigi di Francesi, la iglesia que está enfrente, la pintó en el palacio que hoy es Madama, que antes era el Palazzo Firenze. Era la embajada de Florencia en Roma. Y ahí estuvo viviendo un tiempo, fue a la cárcel 4 o 5 veces por pelearse con todo el mundo, porque se peleaba todo el tiempo. Tenía un grupo de amigos que eran bastante vagos, que
que no hacían absolutamente nada, entre los cuales había algún espejo suyo, algún novio suyo también, que él pintaba como querubines y como vacos, y como quieran ver las fotografías. Y comienza a pintar mucho y muy bien, y ganar mucho dinero. Pero fue a la cárcel 3 veces y ya el cardenal del Monte dijo, bueno, hermano, la verdad que yo no te puedo bancar todo el tiempo sacando de la cárcel porque para mí es un problema. Lo hizo 2 veces. La tercera vez, para sacarlo de la cárcel, tuvo que hablar con otro cardenal, que se llamaba Scipione Borghese, que fue dueño de Villa Borghese, que hoy es uno de los museos más importantes de Roma, que aceptó confabularse con Del Monte para sacarlo del Caravaggio de la cárcel, sencillamente porque quería un par de pinturas del Caravaggio gratis. Y las consiguió, definitivamente. Lo sacaron de la cárcel por tercera vez, y la cuarta vez se peleó con el mismo personaje, con un tipo llamado, con este personaje que era un mercenario, sargento, el capo, el mafioso de la zona. Se peleó, lo mató y tuvo que escaparse de Roma, porque en Roma no se podía matar a nadie. Los únicos que podían matar era el Papa y la corte. Los demás no podían matar a nadie. 1606, por homicidio, es buscado. Cuando alguien era acusado de homicidio, el procedimiento era este. Cualquiera de los policías de la corte que lo encontrara podía matarlo sin ningún problema. Motivo por el cual se tuvo que escapar a Nápoles. Yo voy a pasar un par de fotografías, si me permiten, como para no aburrirlos tanto con charla y mostrarles un par. El que están viendo en la fotografía es Michelangelo Revisi, el Caravaggio. Llamado el Caravaggio, digo por razones vinculadas con su lugar de origen. Esto es lo que ocurría en Roma. Él vivía en ese barrio llamado Tordinona. Para quienes conocen Roma, eso está de este lado del Tíber, del lado derecho del Tíber, entre el Palazzo Madama y el Pantheon y lo que hoy es l'Arapace, digamos. La zona, la riva derecha, margen derecha del río Tíber. En ese momento Roma tenía 60.000 habitantes y había 7.000 que estaban en la cárcel, tenía más presos que habitantes de pronto. La cárcel más importante, como les dije, era la Castel Sant'Angelo, la siguiente. Esta es la figura, el retrato de Beatrice Cenci, lo que les conté sobre la violencia del padre, los abusos del papá, que finalmente terminaron con su decapitación. Ahí están yendo a la decapitación y ahí está el boya, el verdugo, decapitando a la madre. Adelante. La próxima. Esto era Roma en la ejecución de los Cenci en 1599. Vean la cantidad de gente que había en Roma. Ah, sí. Sí, perdón. Está bien. Había mucha gente en Roma, evidentemente, viendo la ejecución de las Cenci, de la familia. La siguiente. En el año 1606, como le dije, hiere gravemente y después muere a un tal Ranuccio, y su hermano lo empieza a buscar, lo persigue, y él tiene que escaparse. Se escapa primero a Génova, después a Nápoles, y ahí queda en Nápoles pintando un par de cosas para poder sobrevivir. La siguiente. En ese momento habían terminado ya la cúpula de San Pedro. La cúpula de San Pedro se terminó en el año 1580 aproximadamente. Y estaban por poner, para quienes conocen Roma, el obelisco que está hoy en Piazza San Pietro. El obelisco es tan grande, que es un obelisco egipcio, traído por los emperadores, creo que por Augusto. Ahí están arrastrando el obelisco con una cantidad de cientos de caballos que lo llevan y después lo levantan como si se hizo una vela, y ahí lo implantaron. Fue un hecho histórico para Roma, porque bueno, había que trasladar semejante obelisco, lo trasladaron durante casi 18 kilómetros para llevarlo al centro de Roma, San Pedro. Él llega a Roma en 1592, entra por esta puerta, que es la puerta de Piazza del Popolo. Era la única puerta, pero la puerta más importante de Roma. Hoy no es la puerta, hay varias puertas en Roma, ninguna es importante, todas son históricas. La siguiente. Este es uno de los primeros cuadros que pinta. Es un Cupido, como ustedes pueden ver, con alas oscuras, que está
pisoteando la ciencia y la música, travieso, con una especie de palo en la mano que nadie sabe bien a qué se refiere. Y pintaba así. Esto es una curiosidad médica, no es morbosa. Pero siempre me pregunté por qué a las pinturas y a las esculturas les decían los genitales tan chicos. La explicación que me dieron en Roma, en realidad en el sur de Italia, cuando fui a ver unas esculturas muy importantes que encontraron de la época. Saben ustedes que el sur de Italia fue Grecia, se llama la Magna Grecia, eso es. Y encontraron unas esculturas del año 450 a.C. Sí, eso es los bronces. Y tienen un pene muy pequeño. Y la explicación que da la gente, los que conocen de arte mucho, es que no querían que la gente se distrajera con eso, sino que mirara la escultura, no mirara los genitales. Y la verdad es que alguna cosa de razón tiene, ¿eh? Por eso esto no sé si es natural o no, pero la tendencia en ese momento era a tratar de no mostrar demasiado genital para que la gente no se apuntara específicamente a eso. Así es. Este es un vago enfermo, es un autorretrato del Caravaggio. Este era él de joven. Él se pintó 3 autorretratos, uno de ellos este. Lo ven pálido porque tuvo malaria y la verdad es que tenía crisis de malaria y de paludismo, con fiebre muy alta, perdía sangre, se ponía muy débil, perdía la sangre, se ponía muy débil y se ponía muy pálido. La siguiente es la misma, ampliada. Esto se llama el Baco enfermo. Está en vida porque es en Italia. Adelante. Este es el Baco sano, era su novio, fue su novio durante mucho tiempo, era uno de sus modelos predilectos, porque a diferencia de los demás pintores de la historia, el Caravaggio no hacía esbozos de su pintura, no hacía borradores de su pintura como hacía Michelangelo o como hacía Leonardo da Vinci. Se ponía delante del cuadro y pintaba. ¿Y qué pintaba? Lo que había armado como escenografía. Él traía gente de la calle, le pagaba sus mangos con 20, los hacía posar ahí y después desde abajo, siempre pintaba desde abajo pintaba lo que estaba viendo, la escenografía teatral que él había armado. Esto fue lo interesantísimo del Caravaggio, porque nadie podía creer que hubiera un pintor que pintara sin un esbozo previo. Él se ponía delante, armaba la escenografía y se ponía a pintar. Y pintaba, punto. La siguiente. Esto es lo que contabas vos, es la decapitación de San Juan Bautista, que está en la isla de Malta, en la iglesia catedral de la isla de Malta, en la Valeta. Ven ustedes, es la decapitación de San Juan Bautista, que hay una sirviente esperando con la bandeja para llevársela a la hija de la reina, a la hijastra de Herodes, que había pedido su cabeza. ¿Cómo se llama? El verdugo no logra cortarle bien la cabeza, corta una parte y entonces este guardia le dice, pero mira que no le cortaste bien la cabeza, trata de por favor volver a hacerlo porque no se despegó. Mientras otros 2 compañeros de celda, de cárcel, en verdad, miran por la ventana. La siguiente. Esta es la cabeza mal cortada de San Juan Bautista. Y esta es la firma, la única tela firmada en la historia de Caravaggio es esta, que dice Michelangelo de Caravaggio. Esta es otra pintura muy interesante, se llama Echeomo, está en Génova. Él tomaba gente de la calle, este es un vagabundo conocido de él. Este es otro personaje, otro modelo que fue también novio suyo. Los ponía en contexto, no siempre real, porque los vestía la misma ropa de ese momento, y pintaba. Es una pintura muy interesante porque tiene que ver, está en San Luigi Francese, en Roma, al lado del Palazzo Madama. En ese momento la iglesia más paqueta de Roma era esta, San Luigi Francese. ¿Por qué? Déjenme contar esta anécdota que es muy interesante. En Francia reinaba Enrique IV. Enrique IV era protestante. Y Felipe II de España, hijo de Carlos V, y el Vaticano estaban aliados, el Papa Rey, y era la fuerza más importante de Europa. Enrique IV dijo, empezó a pelear esta guerra de religiones, esta guerra, entre comillas, santa.
Él no lo verá tanto, pero bueno, peleaban además por territorios. Pero se vio en un momento determinado en Enrique IV que era imposible ganarle a los dos juntos, a España y al Vaticano. Entonces fue y le dijo a un obispo: che, me voy a convertir, porque esta historia de andar a las vueltas peleándome con todo el mundo, me parece que perdemos mucha plata, no ganamos ningún territorio, perdemos territorios, y la verdad es que no se puede vivir así. Entonces fue, le mandó avisar al Papa que se iba a convertir a la religión católica apostólica romana nuevamente y dejar abdicar de su religión protestante. Y lo hizo con una frase muy famosa. En ese momento estaba el asedio de París, estaban por derrocarlo, y dijo una frase que quedó en la historia, como que París bien vale una misa, ¿no? Porque bueno, me tuve que convertir para salvar París, para salvar Francia, para salvar mi reino. Enrique IV se convierte del cristianismo al catolicismo, a la iglesia, al reinado, digamos, se somete al reinado del Papa, y comienza entonces una era muy interesante en Roma, porque también Enrique IV quería ganar el terreno perdido. Entonces pone la iglesia más importante de Roma, la hace Francia, en honor al único rey santo de la historia de Francia, que se llama San Luis. La iglesia se llama San Luis dei Francesi en italiano, San Luis de los franceses, y ahí están las pinturas más importantes, más lindas y más interesantes del Caravaggio. Una de ellas es esta. Esta es el martirio de San Mateo. San Mateo era el apóstol más culto que tuvo Jesús, porque escribía, leía, era recaudador de impuestos, hablaba 3 idiomas, hablaba hebreo, hablaba latín y griego. Era una persona sumamente inteligente y murió con un martirio interesante. Ustedes, cuando vean pinturas que tengan que ver con la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde hay un ángel que acerca una palma, la palma es el símbolo del martirio. Está haciendo a San Mateo mártir, y aquí lo están martirizando, lo están por matar. Adelante. Esta es una pintura muy famosa de él, a ustedes que les interesa el tema psiquiátrico, psicológico, no psiquiátrico. Este es el Narciso, que está mirando a las aguas del lago, hasta que finalmente se cae dentro de él y muere. Adelante. Esta es otra decapitación. Le gustaban las decapitaciones porque estaban de moda en ese momento. No es que a uno le guste la decapitación. La muerte por decapitación era la muerte, a ver, para una persona acusada de algo, era la muerte más digna. Esta es Judith, llamada en realidad Julia, una prostituta muy amiga de él y su novia durante también un tiempo largo. Esta es una señora que recogió de la calle, una pordiosera, que le está asistiendo, esperando que Judith le corte la cabeza a Holofernes para llevarla como muestra. Les recuerdo la historia. Judith quiere salvar al pueblo judío de la posible dominación de Holofernes, y finalmente le hace pensar o creer que se va a entregar a él, y a la noche, cuando llega a su carpa, le corta la cabeza, y ahí termina la historia de Judith y Holofernes. Judith salva al pueblo judío. La siguiente. Esta es una historia muy interesante, es un cuadro que está en Roma también, hay una copia que anda por Estados Unidos, se llama La Buena Suerte. Y quiero que vean esta mano. Esta mano, van a ver ustedes, es de una gitana. Esta mano es de un caballero. La gitana le está leyendo La Buena Suerte al caballero, pero en el mismo momento que le lee La Buena Suerte, con este dedo le saca el anillo, le roba el anillo. No se ve bien claramente porque la foto no es demasiado, no está bien lograda, pero ahí la recarga. No, ponga el siguiente, ¿no? Poné la otra. Esta es la gitana, este es el caballero, esta es la mano, y acá le está robando el anillo. Hace 3 años, en Roma, hubo una publicidad de una banca de un banco muy importante romano, europeo, pero que estaba con sede en Roma, que usó este símbolo como el símbolo de la buena suerte. Usted viene y pone su dinero acá. Y nosotros le damos muy buena suerte. Seguramente va a incrementar su dinero. Hasta que Vittorio Sgarbi, esta persona que yo conozco, que es diputado de la República Italiana, que es
para ver, ustedes lo buscan, Sgarbi se llama, es el crítico de arte más importante de Italia, llamó por teléfono al banco y dijo, pero ustedes se fijaron bien en esa pintura, porque esa pintura lo que hace es demostrar que las gitanas roban la plata. O sea, ustedes son el banco que va a robar la plata a la gente. Por supuesto, la campaña después de 3 meses terminó abruptamente, porque el ignorante creativo de arte, creativo digo de publicidad, que había propuesto esta campaña, se había olvidado este pequeño detalle, que la gitana le robaba la niña. La siguiente. Esta es una pintura que está en otra iglesia, porque después de San Luigi Francese, que era una iglesia francesa, para que ustedes ubiquen, Roma estaba dividida en varios barrios. Había un barrio francés donde estaba San Luigi Francese, Palazzo Firenze, Madama después, etc. Y después Piazza di España, que era todo de España. Por eso se llama Piazza di España, porque estaba la Embajada de España, la iglesia, Santa María del Monte, etc. Digamos, había territorios. Y cada territorio tenía una iglesia grande y varias chicas, y todas competían por ser la mejor. Esta se llama Santa María del Popolo, no era ni francesa ni española. Esta era bien romana. Una iglesia que se armó allí en Piazza del Popolo, porque durante mucho tiempo, después de la caída del Imperio Romano, se pensó que se creía que el alma de Nerón estaba dando vueltas por Roma. Que si bien había muerto, pero su alma, como no había sido enterrado, su alma estaba ahí dando vueltas haciendo daño. Entonces empezaba ya la iglesia. ¿Saben ustedes que después del Imperio Romano apareció la iglesia católica? Se quedó con todo lo que tenía el Imperio Romano, porque el Imperio Romano lentamente le fue pasando la administración de las cosas, de los territorios. Estoy hablando del 430 y pico, 435 para ser más exacto. Pero en ese momento caía el imperio, el de Occidente, y ¿a quién le dábamos todo lo que teníamos para que administrara? A la iglesia. Entonces armamos rápidamente obispos, por ejemplo, San Ambrosio, que no conocía el catecismo, y de un día para otro no lo bautizaron y hacerlo obispo para que administrara Milán, Mediolano en ese momento. Y armamos también una parte de Roma, con esta misma historia. Esta parte era administrada por Roma, concretamente. Y ahí había la leyenda de Pueblo Nerón. Entonces decidieron, la iglesia que en ese momento administraba Roma, hacer una iglesia encima del lugar donde presuntamente estaba su tumba, para que se dejara de molestar. Y ahí hicieron Santa María del Popolo, la iglesia del pueblo romano. En esa iglesia, el Caravaggio pinta esta, que es una de las pinturas más interesantes de la historia de Caravaggio, que es la conversión de San Pablo en el camino a Damasco. San Pablo iba manejando, comandando una legión romana, porque él era romano, si bien era judío, era ciudadano romano, y comandaba una legión, iban a Damasco, a conquistar una parte de Damasco, y de paso a recaudar impuestos, que para eso se conquistaban los territorios. Y aparece un rayo que acá no está y se cae del caballo. Él interpreta eso como un mensaje divino y se convierte a partir de ese momento al cristianismo, sigue a Jesús, se convierte en el apóstol más importante de la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana después de San Pedro, porque fue el que verdaderamente hizo el marketing de la Iglesia. San Pedro armó la Iglesia, pero el marketing, quien vendió la Iglesia Católica fue San Pablo. Y él viajó por todo el mundo, las cartas, todo lo que ustedes conocen de San Pablo, si es que algo saben. Él fue el gerente de marketing de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta pintura, que fue pintada muchas veces por muchos pintores, tiene una característica muy especial. ¿Qué le llama la atención de esta pintura? A ver, cualquiera de ustedes, no ustedes que saben, ¿no? Porque no se acuerdan bien de las cosas. Bravo, el caballo. Estamos hablando de la conversión de San Pablo y resulta que lo más importante de la pintura es el caballo. Ustedes ven que aquí no hay ningún camino, está en un establo, el caballo ni siquiera tiene montura, hay un parafrenero que lo tiene, y San Pablo se cae del caballo y sale corriendo. Insisto, acá lo más importante es el caballo. Y está hecho absolutamente adrede. Esto se llama punto de escape en pintura, en la pintura clásica, y tiene que ver con el objeto en el cual ustedes fijan la vista como primer contacto con la pintura. Es el punto de referencia, pero no el punto más importante del cuadro.
Ustedes toman esa referencia y pues piensan, inconscientemente o conscientemente, pero como este no era San Pablo que se había convertido, ¿dónde está San Pablo? Se cae un caballo, ¿no? Y empiezan a buscar a San Pablo y San Pablo está ahí. Y por las dudas, para que no se les pase de largo, ponía Caravaggio todo el tiempo, algo rojo. La pintura roja es la primera que llama la atención. Cuando ustedes miran una pintura y hay varios colores, el rojo es el primero que se nota, el que más se nota. Así es. En la misma iglesia está la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. San Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo para diferenciarse de Jesús. Lo clavaron en la cruz y lo crucificaron a unos... lo crucificaron exactamente donde está hoy San Pedro, en el Vaticano. San Pedro se construyó encima de la tumba de San Pedro en la iglesia. El Vaticano era una colina pequeña que era un cementerio. Y ahí fueron a buscar la tumba de San Pedro y sobre la tumba de San Pedro construyeron lo que hoy es la iglesia más grande del mundo. Están crucificando a San Pedro. ¿Qué le llama la atención de este cuadro? Cualquiera de ustedes. O de ustedes. Primero que aparece en primer plano. Esto. Miren los pies. Y la cara de sufrimiento de San Pedro. Y estos tres que intentan levantar la cruz, uno con una soga, el otro empujando, el otro poniendo el hombro. Pero lo primero que llama la atención es esto hacía el Caravaggio. Cosas muy particulares. Así es. Esto se llama deposición de la cruz de Jesucristo. Hay cientos de deposiciones. Acá ven la tumba abierta. Él está pintando desde acá abajo. ¿Está viendo esto que ustedes ven? ¿Está viendo esto que ustedes ven hacia arriba? Esta es una piedra, en la cual fue una losa, en realidad, en la cual fue depositado Jesús, que está todavía esta losa en la iglesia de Jerusalén. No quiero distraerlos con tanta cosa. El cuerpo, por supuesto, pálido, la mano caída. Este señor que nadie sabe quién es. Esta señora que es la María de Galatea, la Magdalena y la Virgen María, llorando. ¿Esta qué hace con la mano levantada? ¿No entiende qué hace con la mano levantada? También es una forma de llamar la atención. Estos son pequeños trucos que tienen los pintores, que tenía Caravaggio, para que ustedes fijaran la atención y después bajaran de esa atención. Ese es lo que mencioné hace un rato como punto de escape. Este se llama La Virgen del Rosario, está en Nápoles, una pintura muy importante, pero nada en particular. Es la siguiente. Esta es una pintura que está en la iglesia de San Agustín, a la vuelta de San Luigi de Franchetti, porque le pidieron que pintara la Virgen de Loreto. Él llamó a esta señora, una prostituta, que tenía este nenito que era su hijo, y estos dos pordioseros lo encontró en la calle también con los pies sucios. La Virgen atiende a la puerta, alguien la golpea, alguien golpea la puerta, ella sale, la atiende con el bebé, se apoya en el marco de la puerta, en el quicio de la puerta, y esta gente le pide la bendición. ¿A ustedes les parece que esto es la Virgen María? Con estas mamas tan desarrolladas, con este chiquito que tiene como 150 años ya. Así pintaba el Caravaggio. Solo les cuento, la Sagrada Casa de Loreto, que está en Loreto, en una zona que se llama de Marca, en Italia, unos 300 kilómetros de Roma, hacia el Adriático. Según la leyenda, los ángeles llevaron la casa de la Virgen María de Belén a ese lugar y la depositaron ahí. Y ahí quedó la casa de la Virgen, por eso se llama Santa Casa de Loreto, porque la puso en un lugar llamado Loreto, la depositaron en un lugar llamado Loreto. En realidad se piensa que un señor llamado Ángel de apellido compró la casa en Jerusalén, en Israel, y la trajo para esta zona de allá. Eso fue en el año 1600 y algo. 1300 y algo. La siguiente. Este es un autorretrato de Caravaggio. Esta es su cara de joven.
Esta pintura estuvo en Argentina, se exhibió en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y yo me acuerdo, en ese momento era senador de la República, que había colas interminables de gente tratando de ver la Medusa, que es el peor cuadro del Caravaggio.